Estoy grabando. Si me confirman si ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. Ya habíamos visto en la última clase respecto a algunos tipos de señales básicas. Bueno, vimos una señal básica, ¿no? Que es la exponencial. En este caso definimos la exponencial compleja. Hoy vamos a ver más tipos de señales, más todas las que se utilizan desde el punto de análisis de señales y sistemas, ¿no? La señal que bueno, las que vamos a ir viendo ahora, la una se llama paso o escalón unitario. Escalón unitario. Esta señal está definida de la siguiente forma, ¿no? Este tipo de señales que vamos a ver hoy son las que normalmente se utilizan para hacer varios análisis matemáticos, en el sentido de comportamiento dinámico de sistemas, o para hacer otro tipo de análisis, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo cada uno de ellos, ya tenemos que irnos recordando, ¿no? Bueno, esta función x de t o señal, tanto función como señal, se puede decir que es la misma definición, ¿no? Normalmente se llama con la letra u de t. Es decir, de aquí en adelante, cuando estudiemos o revisemos la bibliografía, normalmente en los libros ya de entrada te dicen que UDT es la señal, o la señal paso, ¿no? O escalón unitario. Y está definido por partes. Normalmente en los análisis que vamos a ir estudiando posteriormente, las señales que vamos a trabajar o las funciones que vamos a trabajar, normalmente son discontinuas, no son definidas por partes, ¿sí? Entonces, vale 1 para t mayor o igual a 0. Y vale 0 para t menor a 0. Está definida de esa manera, ¿no? Y eso conlleva que nosotros tenemos que igual hacer algunos análisis referente a las derivadas, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender otros tipos de señales. Bueno, esta señal está definida de esta manera. Gráficamente sería de esta forma. Lo voy a graficar para que le vayan viendo, ¿no? Y se llama escalón unitario porque el escalón es de 1, ¿no? Voy a graficar ahí y le van a ir viendo. Más todo lo importante es que se vayan quedando con la forma de la señal y eso nos va ayudando luego para posteriores análisis, ¿no? Tenemos la señal de esta manera. Básicamente se define de esta forma. La parte del escalón es unitario y tiene un valor de 1. Entonces digamos que está por ahí. Está definido como 1 para t mayor a 0. Y está definido como 0 para los valores menores a t, ¿no? A t igual a 0. No se vienen en el eje. Los ejes están de esta manera distribuidos en el tiempo. Sí. No se olviden, el nombre en sí se llama UDT, ¿no? Cuando trabajemos de aquí en adelante y yo les diga la señal paso, enseguida saben que está definido como UDT. Y es normalmente lo que van a encontrar así en los libros, ¿no? Sería UDT y el valor del pulso o el valor de esta discontinuidad es igual a 1. Y eso sería igual a 1. Aquí, voy a ponerle así un poquito. Exacto. Esa sería la primera señal que vamos a estudiar. Esta señal es muy importante, como les digo, porque se hacen muchos análisis con matemáticos, ¿no? Referente a los cambios de información, en este caso de un valor 0 a un valor 1. Esto de aquí es muy importante también porque aquí aparece una discontinuidad, que luego nos va a ayudar bastante para el análisis de respuestas de los sistemas, ¿no? Esa señal es una de las señales más importantes. La otra señal importante es la señal que se llama impulso. Sí, hoy se llama también impulso unitario. Y más adelante vamos a ver que le vamos a dar otro nombre. Se llama impulso unitario y está definido de la siguiente manera. Y tiene que ver con la señal anterior también. De x de t. Esta señal, en cambio, desde el punto de vista de nomenclatura, la van a encontrar definida como la letra delta de t. Se llama impulso unitario. Y este es igual a 1. El área de esta señal es igual a 1, ¿no? ¿Y cómo está relacionada con la señal anterior? De la siguiente manera. Vamos a poner así, ¿no? Con la señal anterior está definida como delta de la función. Delta de t vendría a ser la derivada, ¿no? Delta de t es la derivada de u de t. Y va a quedar de esta manera u de t. La derivada sale de la parte de la discontinuidad. Porque como ustedes ven, la entrada unitaria es una señal constante.
Es constante para t menor a 0 y es constante para t mayor o igual a 1, ¿no? Pero resulta que en esa discontinuidad, al sacar la derivada, nos vamos a encontrar con esta función impulso unitario. Desde el punto de vista práctico, normalmente eso no se va a encontrar si nosotros no podríamos de alguna forma encontrar una señal impulso, ¿no? Del punto de vista práctico, bueno, del punto de vista experimental. Pero desde el punto de vista de análisis es muy útil. Voy a graficar aquí cómo me quedaría esta señal unitaria, ¿no? Bueno, le grafico el eje, igual que el anterior, le vamos a graficar el eje en el tiempo y el eje de la función. Si nos subimos para acá es positivo, para arriba sería positivo, ¿no? Esa función está definida en t igual a 0, me quedaría de la siguiente manera. Bueno, voy a graficar aquí. La amplitud de la función, por hecho, vale 1, entonces le grafico aquí en rojo. Va a quedar de esta manera. Justo en t igual a 0 está definida esta función, ¿no? Y como amplitud es igual a 1. Qué bonito. Sí, pues ahí estaría definida la función. ¿Sí? Bueno, voy a poner los ejes, no se olviden el tiempo. Está definido en este sentido de acá. Y la amplitud, igual que la anterior, vale 1, ¿no? La amplitud vale 1. No se olviden, esta función delta también es conocida como impulso, ¿no? Y es la derivada de la función paso, de la función anterior. Y aparece por la discontinuidad que tiene la señal paso. Eso quiere decir que si yo tengo funciones que están cambiando constantemente su amplitud, como la señal paso, yo voy a tener de alguna forma un conjunto de funciones de impulso, que no necesariamente pueden estar evaluadas en cero, ¿no? Voy a poner aquí. Pero en este caso sí, para la función paso, la función impulso solo está evaluada en 0, porque ahí es donde se da la discontinuidad. Pero para otros casos puede que esté en otros valores de tiempo, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Esta sería la señal impulso. Estas dos señales realmente son muy útiles para el análisis y ustedes la van a estudiar en muchas asignaturas, ¿no? No se olviden, escalón unitario está definido de esta forma y el impulso está definido como la derivada del escalón unitario. Ya aparece por la discontinuidad. Eso ya lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a dedicarle un poco del tema, solo la parte del delta. ¿Sí? Aparecen otras funciones un poquito más complejas, que también lo termino sirve para el análisis. La una se llama la función rampa. ¿Sí? Bueno, le llaman rampa. Y normalmente suelen encontrar definida de la siguiente forma. De t es igual a r de at, donde a es la pendiente, ¿no? A es la pendiente y está definida de la siguiente manera. Si ustedes se fijan aquí, algo interesante, las señales que van a ir apareciendo, es que normalmente estas señales están definidas por partes. Sí, normalmente nosotros estábamos acostumbrados a manejar señales que son continuas dentro de un rango, porque normalmente las derivadas las habíamos definido así, ¿no? Pero eventualmente podemos sacar derivadas de funciones por partes. Bueno, entonces se define la función rampa como at para t mayor a 0, perdón, coma, para t mayor a 0, para t, más vale para t mayor o igual a 0, para que no tenga ese intervalo, ¿no? Y tiene el valor de 0 para t menor a 0. Así estaría definida la función rampa. Y se había indicado que a vendría a ser la pendiente, ¿no? A viene a ser el valor de pendiente. Entonces, si le grafico, me quedaría de la siguiente forma. Voy a graficar aquí. Y grafico el eje en tiempo. Me quedaría de esta forma. Eje en tiempo. Y el eje de la función. Así para que se vea bien. La función rampa. Me quedaría ahí. Entonces, ¿cómo está definida? Acorde a esa función que habíamos indicado, estaría, vale 0 para t menor a 0. Entonces voy a graficar en rojo. Para que la señal paso, pero tiene una rampa con una pendiente, ¿no? Desde t igual a 0. De t igual a 0 tiene una rampa, entonces podemos definir el valor de la pendiente.
El valor de la pendiente. ¿Dónde está? Ya listo ahí, ¿no? Bueno, quedaría de esta manera. Esa sería la función rampa, ¿no? Bueno, obtener los valores, me quedaría, no se ven siempre la función en tiempo. Este tipo de señales siempre tienen que ver con el tiempo, ¿no? Sería de esta forma. El tiempo en el eje. Y me quedaría la parte de la función rampa, ¿no? La función rampa, bueno, es el tiempo. Bueno, entonces me quedaría definida de esta forma, ¿no? La función rampa. Tendríamos la función de esa manera. Bueno, quedaría de esta forma. Tenemos la parte del tiempo y tenemos la parte de la función, ¿no? La función rampa. Y como digo, la pendiente puede ser de cualquier forma, ¿no? Igual empieza en el valor 0. Normalmente estas funciones siempre en valor 0 tienen el cambio de la función, la señal paso, la función rampa, la función delta. Otro tipo de función que también resulta muy interesante es la función compuerta. Vamos a poner más bajito. Menos 5. Entonces tenemos la función pulso rectangular compuerta, ¿no? Definido de la siguiente forma. Vamos por acá. Me quedaría x de t. De la siguiente forma. Se está con la letra G, ¿no? Y eso es porque compuerta en inglés sería gate. Muchos libros van a encontrar esa forma definida directamente, ¿no? Entonces, x de g de t igual está definida por partes. Este puede estar dentro de un rango, entonces va a estar dentro de un rango. Va a valer 1 entre menos a. Podemos incluir entre menos a y a. Normalmente es una función simétrica, ¿no? Y va a valer 0 para el resto de valores. Entonces va a valer 0 para otro valor de t. Otro valor de tiempo, ¿no? Entonces, como digo, normalmente estas funciones están definidas de esa forma. Y lo vamos a graficar. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Sí, no se olviden que esto de aquí es muy importante, como digo siempre, nosotros ya debemos ir conociendo, ¿no? UDT, señal paso, delta DT, señal impulso, el RDAT, la señal rampa, en este caso con variable, con rampa de pendiente diferente, ¿no? Aquí normalmente algunos libros de la pendiente le ponen como uno, es con rampa de 45 grados, pero en nuestro caso le pusimos genérica, ¿no? La señal rectangular o compuerta, pues le voy a graficar acá. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas señales, para los análisis y en dónde se utiliza, ¿no? Dibujar la señal compuerta de este lado, me quedaría de esta forma. La señal, el eje del tiempo, poner acá en altura, me quedaría de esta forma. Y me quedaría, la parte de la compuerta vendría para acá. Entonces aquí igual el valor de la compuerta va a ser de 1, ¿no? 1 en amplitud. Voy verificando. Me quedaría de esa forma. Por abajo. Y estaría entre los rangos de menos A y A. Menos A y el valor de A. Me quedaría de esta manera, ¿no? Me quedaría definido en menos A. Y me quedaría definido en A. Valor de la compuerta. No se olviden, la amplitud en este caso me queda igual a 1, ¿no? Me queda igual a 1. Sí, y la bolsa, que sería para la parte del tiempo, para que una vez.
Pero en todas estas funciones siempre están referentes al tiempo, ¿no? Normalmente en la parte de señales siempre se analiza el tiempo y ahí vamos a analizar algo que se llama lo que es señales de en atraso o adelanto. Esa sería la compuerta, el pulso rectangular o compuerta, ¿no? Pulso rectangular o compuerta. Otra señal, bueno, que también se suele utilizar mucho es una señal que se llama señal o pulso rectangular. Bueno, este tipo de señales, lo que son compuertas y, bueno, la rampa normalmente no es una señal que se puede encontrar fácilmente o se pueda ir desarrollando, porque imagínense la amplitud de la rampa puede crecer al infinito dependiendo de t, ¿no? Si t vale 1.000.000, la rampa llega a 1.000.000. Pero, por ejemplo, existen limitaciones que son muy interesantes como las entrada paso. Normalmente cuando yo quiero manejar entrada pasos, por ejemplo, cuando yo quiero darle un voltaje a un capacitor, un voltaje a un inductor, entonces estos cambios sí pueden existir en las fuentes, ¿no? Lo mismo va a pasar con el pulso rectangular. Es probable que yo le dé un pulso, por ejemplo, para mover un motor. Entonces yo le doy un rango de funcionamiento de tiempo de un pulso a un motor, ¿sí? Pero obviamente para el análisis se utiliza la parte para un valor unitario, pero normalmente ese valor puede ser cualquiera, ¿no? Que al final del día simplemente es multiplicar el pulso unitario por un valor de amplificación. Es pulso triangular, ¿no? Pulso triangular. Y este pulso está definido de la siguiente forma, sería x de t, y aquí normalmente lo van a encontrar con la variable delta, delta de t, ¿no? Esta función se la puede reconstruir desde el punto de vista electrónico y algún rato cuando hagan la parte práctica va a encontrar fuentes que tienen esta forma de, se llaman, bueno, algunos generan rampas triangulares, ¿no? Para algún tipo de aplicación puede ser interesante. Y vamos a graficarle de esta forma. Va a tener esta forma, va a ser t sobre 2a más 1 y la otra forma va a ser menos, es decir, cambiada la pendiente, ¿no? T sobre 2a igual más 1. Sino que van a estar definidos en diferentes puntos. El primero va a estar definido en un valor de tiempo diferente al segundo, ¿no? Esto va a ser desde menos 2a menor igual, vamos a ponerle menor igual a t y menor igual a c. Estaría definido de esa forma, ¿no? Y el segundo estaría definido entre 0 igual a t y menor igual a 2a. Estoy definiendo una rampa, ¿no? Entonces, gráficamente, ¿cómo se vería eso? De la siguiente manera. Voy a graficar acá. Las señales son básicas, ¿no? Es decir, nosotros posteriormente, estas señales, al ser dibujadas de varias formas o de unir otros tipos de señales, podemos ir generalizando, ¿no? Pero normalmente son las señales básicas. En triangular, de esta manera. Como digo, la idea es que luego estas señales van a tener varias operaciones, sumas, multiplicaciones, etcétera, ¿no? De esta forma, y triangular por los siguientes. Me quedaría definido de 0 a 2a, de esta manera, y al revés igual, ¿no? Y para el resto de valores sería 0. 2, 3, 4, me quedaría por ahí, ¿no? Luego más o menos ahí. Entonces sería desde menos a 2a, esta función. Quedaría de esta manera y más menos, me queda desde menos 2a. En el lado izquierdo me queda 2a en el lado derecho. 2a. Sería de esta forma, ¿no? Sería 2a. Igual la amplitud sigue siendo 1, ¿no? Entonces, nótese que en este tipo de funciones, eh, normalmente las amplitudes suelen ser 1. Básicamente porque yo podría amplificarles, ¿no? Yo podría, en vez de que sea 1, sea 10, sea 30, sea 15, lo que sea. Entonces sería una función triangular. Una función triangular. También se utiliza mucho para varios análisis. Cuando veamos series de Fourier va a ser muy utilizado, ¿no? Otra función que también suele ser muy importante, se la va a encontrar en muchos libros de matemáticas, una función que se llama signo, signum, ¿no? Y normalmente se la encuentra de esta forma abreviada. ¿Cómo se define? De la siguiente manera. Esta función, en cambio, se define de la siguiente manera, x de t
signo de t, ¿no? Como les digo, normalmente estas funciones están de alguna forma diseñadas o las señales están definidas por partes. Y eso es muy importante entender, ¿no? Este en cambio solo toma dos valores, -1 y 1. Aquí vamos a ver, ¿no? Pues dice que para t mayor a 0, y el otro para t menor o igual a 0, ¿no? Y algo interesante aquí es que realmente en el punto t igual a 0, normalmente no está definido, ¿no? Y de hecho ustedes se pueden ver aquí en las funciones, en muchas de las funciones, en la señal paso, la señal rampa, siempre en cero es donde hay el cambio, sea de signo, sea de función, etcétera, ¿no? Normalmente suelen trabajar así, no se olviden el signo, entonces cuando encuentren algún libro, ese gn de t es la función signo, la que vamos a graficar aquí, ¿no? Muchos libros ya ponen directamente, no indican que es la función seno, pero matemáticamente representé eso y gráficamente es como lo voy a dibujar ahorita. Y me quedaría de esta manera. Me quedaría de esta manera. La señal suele ser muy útil en varios análisis matemáticos. Está definido en 1 y está definido en -1. Vamos a graficarle para acá. Entonces, como ven aquí, normalmente estas señales siempre tienen valor de 1 en amplitud. Pero es como que fuera la señal básica, ¿no? Básicamente por eso. Pero podrían tomar eventualmente cualquier valor. Está en -1 y está en 1. Entonces aquí tiene el valor de -1 y tiene el valor de 1, ¿no? Me quedaría de esta manera. Esa sería la función signo, ¿no? Poner los valores. No se olviden -1 en la parte izquierda. Eso siempre así, ¿no? -1 en la parte izquierda y 1 en la parte derecha. El otro valor sería 1. Y esa sería la función signo, ¿no? Les digo, tiene varias aplicaciones. Hasta desde el punto de vista de análisis matemático, ¿no? Algo que, como que quiero que tomen siempre en cuenta en que cuando estamos estudiando señales, normalmente siempre hay discontinuidad. Y eso va a conllevar muchas cosas de análisis, ¿no? Porque normalmente ustedes estaban acostumbrados a ver derivadas o integrales de funciones continuas. Acá básicamente se mantiene lo mismo. Lo que cambia es que vamos a derivar o vamos a integrar por partes. Es lo que cambia, ¿no? Y finalmente tenemos la última función que también es que la debemos estudiar, básicamente porque esta la vamos a encontrar luego cuando hagamos lo que es una transformada de Fourier, ¿no? Hay una función que se llama función sampling, que también, bueno, suelen decir con la letra, suelen decir SAM en algunos libros, ¿no? Es de sampling. Esta está definida de la siguiente manera. X de t es igual a SAM de AT, ¿no? Vamos a ver qué es AT. Y eso está definido de la siguiente manera. Está definido como el seno de AT sobre T. Donde A, bueno, A es la frecuencia angular, ¿no? A es igual a frecuencia angular, en este caso, ¿no? Ustedes estudiaron, bueno, el movimiento, habían estudiado en, tú costeaban lo que son masas resortes, y había algún tipo de señal senoidal, estudiaron la amplitud y eso, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo funciona eso. Ya, esa sería la función frecuencia angular es A, ¿no? Esta sería la función sampling. Vamos a graficar algunas funciones para que vayan viendo cómo queda, ¿no? Y la que quedó pendiente de graficar creo que era la función con los números imaginarios, ¿no? Voy a abrir MATLAB. Les he indicado, creo que, bueno, ustedes ya lo manejan MATLAB o lo están manejando, pero yo lo voy a utilizar más para hacer gráficos, ¿no? Para que muchas de estas gráficas no se ven tan fáciles y lo que quiero que vayan entendiendo son algunos conceptos. Más que todo el concepto de adelanto atraso, porque a partir de eso se necesita hacer varias operaciones matemáticas, ¿no? Y quiero que quede claro eso. Bueno, ahorita vamos a graficar la función sampling, luego vamos a graficar la función que quedó en la función exponencial compleja para que vean cómo podríamos visualizar una función que tiene números imaginarios, ¿no? Vamos a abrir la función, entonces tendríamos bueno, aquí vamos a hacer unos gráficos de nuevo. Ya le vamos a hacer
Bueno, me quedaría de esta forma, ¿no? Vamos a... Normalmente cuando ustedes quieren crear algo nuevo, se le abre aquí, ¿no? Entonces tendríamos... Ya, entonces vamos a ir viendo, ¿no? Entonces vamos viendo aquí. Normalmente cuando ustedes vayan a trabajar en MATLAB, como les digo, se crea un nuevo archivo aquí donde dice, bueno, new hay varias opciones, ¿no? Puede crearse una función, un script que pueden irle viendo desde el punto de vista de página web. Pues hay un montón de opciones, ¿no? En este caso vamos por la más básica. No se olviden, cuando ustedes quieran iniciar un programa, siempre pónganle el tanto por ciento dos veces y aquí pueden ponerle el título, ¿no es cierto? Pues gráficas de señales, ¿no? Señales básicas. De esta forma. Y como decía, yo normalmente lo que hago siempre es poner estos comandos porque me ayudan a borrar variables y a iniciar de nuevo el programa, ¿no? Porque a veces, como esto, a veces uno está trabajando en este sistema de MATLAB y a veces se crean variables. Entonces esas variables pueden ser utilizadas por el programa actual con el que estoy trabajando. Con esto ya me evito de que tenga ese inconveniente, ¿no? Esa sería la idea. Nos vamos a graficar la función sampling, ¿no? Bueno, quiero ponerle funciones gráficas. Empecemos con la función sampling. Para que le vean cómo queda, ¿no? Esta función sampling, no se olviden, bueno, aquí voy a ponerle el x de t, y no se olviden, el tanto por ciento para comentar, ¿no? X de t es del seno, no, del sin, de at sobre t, así le definimos, ¿no? Como, bueno, sobre t. Vamos a graficar eso. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hay que hacer es esta función, si ven aquí, depende del tiempo. Pues siempre lo primero que tienen que hacer es generarse un vector de tiempo. Aquí voy a generar un vector de tiempo. Y voy, como la función sampling tiene una forma especial, voy a hacerle desde el punto de vista de un valor negativo, voy a darle en pasos de 0.01, un valor positivo. Y le doy simétrico porque esta función tiene cierta simetría. Ahora, estos valores de menos 15 a 15 pueden variar, pueden poner lo que ustedes quieran. Más bien, le tengo puesto los valores para que salga una gráfica que se pueda visualizar, ¿no? Entonces ya defino, voy a poner, defino el vector de tiempo. Bueno, le pueden poner así o le pueden poner al lado si quieren, ¿no? Defino vector de tiempo. ¿Sí? Lo primero siempre cuando vayan a graficar, siempre se define el vector de tiempo. Siempre, ¿no? Y obviamente saber de dónde a dónde va el vector de tiempo va a depender de la función que quieran graficar. Como esta función es un poco especial y tiene simetría respecto al eje Y, entonces es positivo y negativo en eje, ¿no? Sí, pero obviamente está en tiempo, no subir en esto es tiempo. Entonces, bueno, obviamente no hay tiempos negativos, sino que desde el punto de vista gráfico. Voy a verle el A voy a decir que sea 1.1. Bueno, ahí no, el A, pongámosle 1. Pues, voy a ponerle 1, luego le puedo ir cambiando. Y voy a graficar, ¿no? Entonces X va a ser igual a el seno de A por T sobre el tiempo, ¿no? Sobre T. Y le puedo graficar. Para graficar se utiliza el plot, ¿no? Aquí puedo poner, eh, bueno, le voy a poner así. Voy a poner que aquí está función de la gráfica. Función del gráfico. Función de la señal, por ejemplo, ¿ya? Estamos teniendo señales. Y para graficar le pongo el plot. Siempre se pone el tiempo, luego la función. Y plot. Y aquí le voy a poner para graficar, ¿no? Para graficar. Como X. Entonces, lo primero que hacemos, bueno, aquí le podemos dar el pliego. Lo primero que se hace normalmente es guardar, ¿no? Pero si no le guardan, les va a pedir, si le mandan a correr, les va a pedir que guarde. Entonces vamos a ponerle aquí como gráficos. Pues jugables gráficos básicos. Siempre, algo que siempre, bueno, para que tengan en cuenta, yo cuando se graba, normalmente nunca le dejen con espacios, y no pongan gráficos de espacio básicos, siempre guión bajo, porque le suele dar error, ¿no? MATLAB no acepta que dejes espacios o caracteres especiales. Entonces, normalmente, por ejemplo, la ñ nos va a coger, tildes nos coge, u otro tipo de caracteres especiales suele dar error. Entonces, siempre que vayan a escribir un nombre, pónganle con guión bajo, ¿no? Y entonces vamos ahí y procedemos a graficar. Obviamente aquí no me va a graficar nada. Y a ver por qué. Bueno, me va a graficar nada, ¿no? No me grafica porque yo no estoy definiendo aquí el vector t. Es decir, si usted por ejemplo, le va a poner t aquí, ¿no?
Ustedes ven aquí, el t tiene un montón de valores. Entonces, si lo leo el gráfico, le voy a ver el tamaño, ¿no? Si quiero ver el tamaño del vector t, es un vector de una fila, pero tiene 3001 columnas. Siempre es fila columnas, ¿no? Y lo que hizo aquí es graficar solamente el último punto. Para que me coja todo el vector, les había indicado que para poder graficar todos los vectores se utiliza el punto, ¿no? Punto. Y este puntito lo que va a hacer es que cada elemento, es decir, para el primer valor de t, que el primer valor de t debe valer menos 15, lo hacemos. Si ven que son un montón de valores, nos graficó solo un valor, por eso no se visualiza. Para que me grafique toditos, porque es un vector, ¿no? El primer valor que ustedes van a ver es el menos 15. Si ven, menos 15. Aquí debe evaluarse seno de 1 por 15 dividido para 15. Sí, entonces ahí se va graficando. El siguiente valor que debe tomar es menos 14.99 dividido para 14.99 y así sucesivamente. Para eso lo utilizo este de aquí. El puntito sirve para hacer operación elemento-elemento, ¿no? Entonces si yo le pongo ese valor, lo podemos graficar. De ahí se va a visualizar. Si ven aquí se visualiza, sería la famosa función sampling, ¿no? Para que se vea más bonito, le voy a poner el grid y ahí le van a ver el mallado, ¿no? Lo manda a correo y ahí se ve el mallado, ¿sí? Esa es la función sampling. Bueno, también le pueden, para verle un poco mejor, le pueden ir dando nombres, ¿no? Para ver en el eje X del valor, o cómo se llama, normalmente el eje X es tiempo, ¿no? Pueden poner tiempo y pueden definir la unidad, por ejemplo, que va a estar en segundos. Y para la parte Y, es decir, la parte del eje Y, también le pueden poner un nombre. En este caso le voy a poner X de T, porque así se llama la función. De ahí ya se va a graficar de mejor manera. Sí, sería X de T. Está X de T y ahí está el tiempo. Esa es la famosa función sampling. Ya vamos a ver luego que esto cuando le estudiemos series de Fourier o transformadas de Fourier va a aparecer bastante, ¿no? Más todo esto, esta función sampling aparece porque se hace algunos, para poder reducir las funciones, se hacen aproximaciones por lo que son funciones trigonométricas, igual identidades trigonométricas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si varío el A? Digamos que a le va a poner 5. Varío el A y algo cambia. ¿Sí ven? Se hizo más pequeño, más, de alguna forma como que oscilar un poco más, no tuviera más oscilación. Es básicamente lo que hizo, ¿no? Si le van agregando, por ejemplo, ponen 50, están sacando una frecuencia mucho más alta, miren. La figura como que tuviera mayor oscilación dentro del menor tiempo, ¿no? Si le hacen más pequeño, yo que sé, 0.1, sí, si ven la amplitud también cambia, pero solo como que mostrar la primera oscilación. Le van agregando, yo que sé, 0.5 y se va visualizando, ¿no? ¿Sí? Y bueno, obviamente creo que para uno era la mejor visualización. Pero es la función sampling, ¿no? Básicamente tiene oscilaciones, pero la máxima oscilación tiene el valor en t igual a 0. Y de ahí es simétrico, ¿no? Es decir, tanto para la parte negativa como para la positiva, esta función es simétrica. Y si que ahora quieren guardarle, solo se van a editar, le pueden copiar figura, en este caso le voy a pegar, ¿dónde está? Sí, voy a pegar. Aquí tenemos la famosa función sampling. Y la función sampling, ¿no? Vendría a ser esa función. Sí, sí está claro, no sé si alguien tiene alguna pregunta de la función. Igual les voy a dejar en la parte del código para que luego le vayan desarrollando, ¿no? Ahora, también había quedado pendiente que nosotros revisemos la parte de la función exponencial compleja, ¿no? Y vamos a hacer una gráfica para que le vea. Y aquí está ya. Voy a graficarle esta función, esta no. Voy a graficarle ya esta completa, ¿ya? Con la parte imaginaria. Tendría de esta manera. Pero voy a hacer un cambio. Es decir, esto le voy a hacer que se multiplique por esto y se multiplique por esto y ya. Y le voy a sacar. Simplemente le multipliqué, ¿no? Y entonces tendría esta forma. Y de pronto para no hacer la parte, quiero que le vean la relación entre la parte imaginaria y la parte real, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo puedo eliminar, espérenme un minutito.
Pues espérame un minutito. Bueno, mil disculpas, vamos a continuar, ¿no? Les iba a decir que íbamos a hacer la función de aquí, ¿no? Y bueno, para no hacerle la parte de, no le voy a hacer la parte de esto de la amplitud o la atenuación, vamos a dejar solo así. Pero lo que sí vamos a graficar es esta función desde el punto de vista de una función compleja. Vamos a graficar esta parte. Porque no se olviden que la parte que vimos graficamos, la parte de E a la T, lo que hacía básicamente era hacer una atenuación o una amplificación. Vamos a graficarnos de esta función. Nosotros quiero que vean cómo podríamos graficar una función que tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? Vamos a graficarle aquí. Y esto va a ser la función, bueno, una función compleja, ¿no? Función compleja, para poderle graficar. Sí, vamos a hacerle esa función. Entonces, esta función vamos a definirle dentro de un rango. Vamos a definir de esta forma. Vamos a definir t igual. Puede ser dentro de cualquier rango, ¿no? Pero más o menos le hice para que se pueda visualizar de mejor manera, ¿no? Vamos a hacerle desde un valor muy pequeño, desde menos 0.04 en pasos de lo que ustedes quieran, ¿no? 0.001. No se evidencia de los pasos es cómo va a ir apareciendo los valores, ¿no? Eso bueno, vi la otra clase, pero para explicarles rápidamente. Imagínense que yo quiero hacer un vector que vaya desde 0, en pasos de 1 hasta 10. Esto le voy a mandar a correo. Entonces le mando a correo. Pues miren aquí me salió, miren, el vector va desde 0. 0, 1, no les digo para que le vean. Si ven 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Entonces fue de 0 a 10 en pasos de 1. Pero si yo le pongo 0.1, va a ser lo mismo, pero ahora el vector va a ser más grande. Por ejemplo, bueno, aquí, bueno, aquí está el vector, ¿no? Como este va desde 0, pero en pasos de 0.1, ahora va a ir 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Pero igual está yendo hasta 10. Lo que sí va a tener más elementos. Pero mientras más elementos tenga, resulta que la gráfica va a salir mejor, ¿no? Entonces, por eso es la parte de los pasos para que vayan entendiendo. Si ustedes no le ponen nada aquí, él va a entender que le están llevando en pasos de 1. Pero no siempre se necesita pasos de 1, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a hacer de 0.04 en pasos de 0.001, 0.04. Y también le voy a hacer de manera simétrica. De ahí defino el tiempo, ¿no? Defino el tiempo. De pronto, bueno, teníamos la función que más tenía. El omega, vamos a poner un valor de omega. Pues vamos a ponerle este omega va a ser igual a 80 pi. Sí, aumentando la frecuencia para que se pueda visualizar en ese rango, ¿no? Esta es la frecuencia angular. No se olviden, estoy haciéndole de la función que habíamos visto. Voy a definir la fase, el valor de la fase. Inicialmente le podemos poner, déjenme que le definí la fase. La fase es el teta, ¿no? Este teta de aquí es la fase. Eventualmente le podemos poner 0.
a ponerle 0, ¿ya? Después, en el siguiente gráfico que le hagamos, les voy a explicar eso de la fase. Ahorita lo que quiero que vean es la relación de cómo graficar una función compleja. Y nos faltaría el valor de, bueno, creo que serían solo estos valores. Bueno, el valor de la amplitud, ¿no? Voy a poner la amplitud o el valor de C. En la gráfica que ustedes le vieron es C, ¿no? Este valor de C es un valor positivo. Pero yo le voy a poner, creo que se le va a poner, pongámosle de 20, ¿ya? Y ahora sí vamos a hacer la función. Estas serían las primeras variables. Sería x de t es igual a ¿qué? Sería 20 por el coseno de omega por el tiempo más, igual son, bueno, probable, y por 20 por el seno de omega por t. Igual le podemos poner más la fase, pero bueno, la fase vale 0, ¿no? En el siguiente ejercicio les voy a explicar para qué me sirve la fase. Ahorita simplemente quiero que le grafique. Bueno, esta sería la función, ¿no? Esa sería la función x de t. Entonces, veámosle. Esta es la función, ¿no? Coseno de omega t más la fase, más, y bueno, por 20 seno de omega t más la fase, y acá quedó de la misma manera. ¿Sí? Lo mismo. Claro que teta no le puse, no que le puse fase, ¿no? Y la A vale 20, bueno, aquí quieren le ponen C para que se parezca igual que allá. Y aquí quieren ponerle, bueno, pongámosle así como está, para que se visualice, ¿ya? Ya, sí. Y vamos a graficar. Para graficar aquí es medio especial porque yo no puedo graficar directamente. No se olviden que yo tengo yo tengo el tiempo, tengo la parte real del número imaginario y tengo la parte imaginaria, ¿no? De ese mismo número. Entonces el plot vendría a ser el tiempo, que tengo que graficar versus el tiempo, ¿no? Y voy a graficar la parte real de X, y voy a graficar la parte imaginaria igual de X, ¿no? Pero como ahora tengo tres variables, ya no se llama plot, sino que se llama plot 3, porque tengo tres variables. Normalmente el plot que vimos acá arriba es para dos variables, t, x. Aquí en cambio es plot 3, t, una parte real del valor de x y la parte imaginaria del valor de x. Y le mandamos a graficar. Bueno, entonces ahí. Voy a hacerle grid para que le vean bonito. Oh, ahí van a verle con, bueno, ahí le ven, ¿no? Le van a ver con el mallado. Ahora, yo no sé cuál es el tiempo, yo no sé nada de eso, entonces tengo que definir eso, ¿no? Por eso le vamos a poner nombre. Entonces le vamos a poner el siguiente, bueno, el X-label. Ya sabemos que el X-label es de tiempo, ¿no? X-label es de tiempo. El X-tiempo, para que visualicen y vamos a ver cada uno de los X. Porque ya se ve como algo tridimensional, ¿no? Y entonces ahí tendremos que ver de diferentes planos. Tengo el Y-label. En este caso vendría a ser la parte real del número imaginario. Y finalmente tengo el Z-label, ¿no? El Y-Z. Son tres ejes. Z-label, ¿no? Aquí vendría a ser la parte imaginaria. Pues le voy a graficar esto. La parte imaginaria. Pues le vamos a graficar. Me queda ahí, ¿no? Entonces sería la parte, como es un gráfico de una función compleja, en este caso de un seno y un coseno, ¿no? Y cómo nos puede esto ayudar mucho en algunos análisis. Ustedes le visualizan esa función. Realmente es una función, yo le podría ver de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, voy a ver la parte real versus el tiempo. Entonces yo le puedo mover y voy a ver el eje real versus el tiempo, mire. Por ahí, y ahí está. Bueno, ahí está más o menos. Si ustedes ven esto, es una función senoidal. Sí, o sea, es decir, que si yo veo el plano de la parte real versus la parte del tiempo, se ve como una función seno. O sea, varía la parte real y eso tenía sentido. Si ustedes le ven ahora desde el punto de vista imaginario tiempo, también sigue siendo una función seno. Que quede bonito para que no se pasen. Por ahí. Bueno, que me quede bien para que el servicio. Es ahí está. Entonces, en cambio, miren, ahora estoy viendo el eje imaginario versus tiempo. También es otra función senoidal. Eso quiere decir que esta función tiene como un desplazamiento temporal en la parte real y en la parte imaginaria.
Y esto de alguna forma podría ser una representación interesante, por ejemplo, para de alguna forma ver cómo sería, yo qué sé, el desplazamiento de una onda en el tiempo, las ondas, por ejemplo, electromagnéticas, que tienen una componente en un eje y una componente en otro eje. Aquí puede ser algo parecido, es decir, yo podría representar con números imaginarios una función que pareciera tridimensional en el desplazamiento en el tiempo, ¿no? Podría ser útil, pero es interesante desde el punto de vista del número imaginario. Es decir, obviamente ustedes si les daba la función, realmente no le pueden visualizar porque no se puede graficar. ¿Cómo graficaba un número imaginario? O sea, es medio, o sea, no tiene un sentido en sí, ¿no? Obviamente cuando es algo de X, Y sí tiene, pero cuando quiero ver ya tridimensionalmente tiene otra connotación. Pero, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo veo la relación, la parte imaginaria versus la parte real? Y esto es interesante, miren. La parte imaginaria versus la parte real, en cambio, se ve como una circunferencia. Y eso es básicamente porque eso es un número imaginario, ¿no? Ustedes se fijan, el número imaginario básicamente, ¿qué era? En coordenadas polares. Era un valor de un radio con un ángulo. Aquí, como el radio va a ser constante, se vuelve una circunferencia. Sí, ¿por qué? Porque vale 20, es decir, siempre va a ser por 20. Sí, en este caso es una circunferencia, bueno, en este caso del radio 20, ¿no? Y obviamente lo que varía al ser número imaginario es el ángulo. Por eso se visualiza como que fueran un montón de radios, ¿no? Si ustedes le pongo así, miren, es que un radio, luego es decir, está variando de 0 a 360 y va suma, 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 ¿no? Así se visualiza. Si es que, por ejemplo, yo le pusiera la parte de la atenuación, lo que vamos a visualizar en cambio es como que estuviera haciéndose una espiral hacia adentro. Y si le pongo la parte de la amplificación, en cambio se va a ver una espiral hacia afuera. Y la función seno, en cambio, va a ir decreciendo, el otro en el eje real y en el tiempo, y el otro también va a ir decreciendo, ¿no? Entonces sería la forma como yo podría visualizar un número imaginario, desde el punto de vista de análisis, ¿no? Sí, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a preguntar si alguien tiene alguna pregunta. A ver, Eduardo, José Montoya, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está claro todo? No, sí está claro, ingeniero. Ya. Entonces sería la forma de graficar una función compleja, ¿no? Bueno, resulta muy interesante. Ahora, vamos a graficar una función senoidal, pero quiero, esto más bien quiero porque para la parte que vamos a ver luego, que son ya propiedades de las señales, esto debe quedar muy claro y quiero que ustedes lo visualicen, para que no haya dudas, ¿no? Entonces vamos a graficar una función seno, función senoidal. Pero vamos a hacer desde el punto de vista de que ustedes entiendan cuando una fase está en adelanto o cuando está en atrás. Esto resulta muy, muy interesante, ¿no? Más todo con esto también van a poder entender lo que son los fasores y ese tipo de cosas. Vamos a graficarnos una función. ¿Qué tipo de función podemos hacerle? A ver, voy a hacer una seno. Sí, bueno, vamos a hacer una seno. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a graficar un seno. Pero vamos a poner lo que son la parte de, bueno, desfasado, ¿no? Para que entiendan la parte del concepto de desfase. Y le voy a graficar, bueno, le voy a dar el tiempo va a ir desde cero en pasos de 0.01 y vamos a graficar solo una señal, es decir, iremos solo hasta 2pi. Yo me quiero graficar de 0 a 2pi. De alguna forma eso representa una señal completa, ¿no? Porque va de 0 a 360. Lo único que quiero que vean ahorita es los desfases, que es la parte más importante. La amplitud no me importa, voy a dar una amplitud de 1, simplemente quiero ver los desfases. Igual, la frecuencia angular voy a darle de 1. Entonces, bien, esta frecuencia angular tiene que ver con cuántos ciclos está dando en un segundo, ¿no? Pero es la frecuencia angular. La que se debe calcular es la frecuencia que es en hertz, es en radianes sobre segundo, ¿no? Eh, necesitamos, bueno, la fase. Inicialmente la fase le voy a poner 0. Y vamos a ver luego qué pasa con esa fase. Voy a definir la primera función, que va a ser A por el seno de omega t, omega por t. Y voy a graficar esto, ¿no? Plot t, x. Y bueno, voy a poner grid de una vez, ¿no? Grid on. El grid on. Y le vamos a graficar a ver qué nos da. Y nos da una función seno, ¿no? Que va de 0 hasta 2pi. Bueno, abajo me sale 6, pero es 2pi, ¿no? 3.14 sería 6,28.
Y bueno, esa sería una señal completa. Ahora yo quiero ver, quiero comparar contra otra señal, le voy a llamarle señal Y. Va a ser igualita la señal, la misma señal. Pero esta señal va a tener un desfase, porque quiero que entiendan esta parte del desfase, no parte de la fase, para que vayamos viendo qué es lo que está pasando. Pues imaginemos, ya tengo una señal Y. Esta señal T la voy a hacer que esté en color rojo, y la otra señal T que va a ser respecto a Y, voy a hacer que esté en color azul, blue, ¿no? Red y blue. Entonces ahí voy a tener las dos señales. Le voy a graficar y me va a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar lo mismo porque está la una sobre la otra porque el desfase es cero. Ahora, voy a terminar de graficar. Bueno, aquí tendría, ¿no? La función X. Bueno, aquí pone función. Voy a poner así para que se acuerde. Función sin desfase. Y acá función con desfase. Función con desfase. Quiero que entiendan este concepto. Entonces, lo rojo es el que está en desfase, perdón, en sin fase, sin desfasamiento, y el otro está desfasado, ¿no? Pero igual le voy a poner nombre. Para poner nombre, normalmente se utiliza así, legend, le voy a poner el nombre de la función. Uno va a ser sin de omega por t, y el otro, como son dos, va a ser, para que no se olvide, ¿no? Va a ser el mismo sin omega t, pero más la fase, por, ¿no? Y así, así quedó bonito. Listo. Y obviamente voy a últimamente pongamos X label para que quede bien completo. X label del tiempo. Tiempo en segundos, ¿no? Y el ave le pueden poner como X de te voy a poner. Bueno, pongamos solo X label. Y le graficamos, ¿no? Ahí nos va a dar las dos señales de la misma. No va a haber desfase, ¿no? Lo interesante es que ya me empieza a aparecer los nombres de la función. Si ve lo que está en rojo, bueno, está en rojo porque no, todavía no le hago el desfase. Y el otro está en azul, ¿no? A ver, esto al revés. ¿Dónde está? Ah, no, sí. El rojo es la que está sin desfase y el azul es la que se desfasa. T coma Y, ¿no? Aquí está así, ya. Entonces voy a ponerle fase, voy a ponerle que tenga menos pi cuartos. Ya le voy a poner menos pi cuartos y me van a decir qué es lo que pasa. Le voy a graficar. Entonces le graficamos ahí, ¿no? Creo que me quede. Sí, está bien. Entonces vamos a verla. Entonces vamos a ver esta función. N grande. Entonces fijarás en bien, aquí le di el desfase al que está en azul. El azul está desfasado. Si ven, el rojo es la que no tenía fase, pero el azul está desfasado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea que quiero que entiendan aquí el concepto? Entonces, bueno, le voy a preguntar a alguien a ver si me ayuda. No sé, a ver, preguntemos a alguien que me ayude. Jonathan Alexis, ¿me escuchas, Jonathan? Jonathan, ¿me escuchas? Estaba ahí Jonathan Alexis. Está, sí está. ¿Alguien más que me pueda ayudar? A ver. Carlos Aguilar. Carlos Joel Aguilar, ¿me escuchas? Sí. Carlos Joel. Ya, sí me escuchan, ¿no es cierto? Ujú. Ya, mira, la pregunta cuál es. Yo tengo dos funciones, ¿no? La que está en rojo es la función sin desfase. La que está en azul es la función con fase. Yo le puse negativo, le puse la fase de menos pi cuartos. Según la gráfica, la función que está en color azul está adelantada o atrasada respecto a la función que está en rojo. ¿Qué crees tú? Atrasado. ¿Está atrasada o Ujú. adelantada? Está atrasada, ¿no es cierto? ¿Por qué está atrasada? Porque en el que no está desfasado llega al punto máximo en un tiempo más corto y después el azul llega a lo máximo más después. Eso quiere decir que está en atraso, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí está claro? Sí. Ya, ¿alguien más? A ver, vamos a poner a alguien más para que quede claro.
Preguntemos a alguien. Alex Patricio Guerrero, Alex, ¿me escuchas? Alex Patricio Guerrero, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? A ver, no, estoy a ver alguien más que me pueda ayudar. A ver, Cristian Alexander. Paucar. Cristian Alexander. Paucar. Cristian, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, le escucho. Ya, igual la misma pregunta, ¿no es cierto? Yo tengo aquí las dos señales. La señal azul respecto a la roja está en atraso, ¿está atrasada o está adelantada? Está atrasado. Está atrasada, ¿no es cierto? ¿Por qué está atrasada? Por lo que dijo el compañero, o No, se puede que también el compañero viéndole, esté mal, ¿no es cierto? ¿Qué no, tal que el sí, o compañero también esté mal? viéndole de un punto fijo, o sea, viéndole, o sea, desde el eje de las X, primero veo que llega la onda sinusoidal, la que está sin desfase y después la que está con desfase. Llega después, ¿no es cierto? Ahora, Ajá. esa parte quiero que quede bien claro por lo siguiente. Fijarás en bien qué signo yo le puse la fase. Le puse negativo. Sí, eso porque luego vamos a estudiar esto, por eso le estoy haciendo, para esto para que quede claro, ¿no? Yo le puse una fase negativa. Sí, entonces yo le puse una fase negativa. Eso quiere decir que de alguna forma esta señal va a aparecer luego. ¿Sí? Si es que algo aparece luego en el tiempo, se dice que está atrasada. Pero lo que yo no quiero que se confundan es lo siguiente, porque normalmente se confunden. Gráficamente da la impresión de que la señal en azul está más adelante. Me pareciera, digo, está más adelante en el tiempo, ¿no es cierto? Eso pareciera en la figura, pero realmente no es así, porque no se olviden que el eje que está ahí es de tiempo, ¿sí? Cuando es de tiempo es diferente. Si es que fuera, por ejemplo, una señal que el eje X fuera de distancia, por ejemplo, de posición, obviamente ahí sí la señal azul está adelante, pero porque es posición. En este caso, esta señal es de tiempo. Entonces, para que tengan clarísima la idea, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿No? Imagínense que justo aquí en cero de la señal roja es la hora de la clase, que digamos que es a las 4 de la tarde. Y resulta que un compañero aparece a las 4:10, que es la señal azul, miren, en el mismo eje, ¿no es cierto? Me muevo y él apareció 4:10. Según el tiempo, él apareció atrasado porque estaba apareciendo luego. Por eso que quiero que quede claro. La señal en rojo empieza primero en este caso, justo a la hora de la clase, a la hora de las 4. La señal azul en el mismo eje para el valor de 0 aparece luego. Entonces, si esto fuera una persona que llegó 4:10, esa persona respecto a la clase que empezó a las 4 está en atraso. Y cuando esté en atraso, normalmente los tiempos de atraso es con el signo menos. Ahora, ¿qué pasa al revés? Bueno, voy a hacerle, voy a ver cómo nos queda. Si voy a hacerle negativo acá para que se vea mejor, ¿ya? Hacerle de menos pi a pi para que le vean. Ahora va a hacerle positivo. Le mando el positivo y le mando a correo. No, la fase le puse positiva, ¿no? ¿Dónde está? Se me fue en el rango. Veamos. No le bajamos un poquito. Sí, bajémosle un poquitín. Ese gráfico ahí. Bueno, estuvo un poquito puesto el valor un poco más acá. Hagámosle. Veamos si te le hacemos el doble. Vamos a irnos gráfica. Quiero ver el eje cero para que le noten ustedes. Ay, perdón, ya sé que está mal, es menos, ¿no? Ahí sí. Por eso no sería. Exacto, ahí está. Y ahí sí, volvámosle a 1. Ahí sí. Exacto, bueno, ahí está. Vamos a verle aquí. Verán, este es del otro caso. Ahora le puse el desfase positivo. Pues, lo que siempre quiero que vean es el 0. El eje 0 en 0, es decir, en tiempo igual a 0. Ustedes ven ahí, la señal que está en rojo en 0 empieza en 0. Para el tiempo 0 empieza en 0. La señal en azul tiene para y igual a 0, para el mismo valor de este, para
Es decir, que el seno de este valor da 0, él apareció antes, mire. Sí, ustedes le ven el azul para el mismo valor de y igual a 0, él aparece en un tiempo antes, aparece en un tiempo negativo. Ahí el X dice que vale menos 0.79. Eso quiere decir que la señal en azul apareció antes. Entonces siempre fijarás en respecto al 0, ¿no? Respecto al 0, ¿dónde empieza la señal? Azul y la señal roja. Pues la una empieza en t igual a 0, pero la otra empieza en un t negativo, en un t antes. Esto igual, la misma analogía que la clase. Si alguien llega o ingresa al aula a las 3:50, él está ingresando un tiempo antes de que empiece la clase. Entonces él estaría en adelanto, porque empezó antes. ¿Sí está clara esa idea? No sé, a ver, voy a preguntarle a alguien para que esté claro, porque esta es la parte más importante, ¿no? José Vázquez, José, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, buenas tardes. Ya. Dime, si está claro que la señal en azul, en este caso, está en adelante respecto a la roja. Sí, Inge. Sí, está clarísimo. Si no Sí, está claro, clarísimo. para repetir. No, sí está Porque clarísimo. esto que quiero que quede claro porque de aquí en adelante, cuando hagamos cambios de tiempo, movamos ejes en el tiempo, tratemos de hacer amplificaciones temporales, lo que sea, de alguna forma tenemos que saber que algo se mueve tanto para la parte izquierda como para la derecha. Y eso quiere decir que esté en adelanto o en atraso. Cuando una señal está en adelanto, en este caso se pone positivo. ¿Sí ven? Y cuando esté en atraso se le pone negativo. Y puede ser cualquier función. Ahorita es un seno, pero puede ser un x de t de cualquier forma. Puede ser señales triangulares, señales signo, señales paso, señales de impulso. Todas pueden estar en atraso o estar en adelanto. De todas las señales que hemos estudiado, la rampa, la función, cualquier función puede tener este atraso o puede tener este adelanto, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí, miren, el rojo es como la base, empezó justo al tiempo, es decir, t igual a 0, pero el otro para el mismo valor de y igual a 0 aparece en x posterior, se aparece un tiempo luego. Eso quiere decir que está en atraso. Sí, lo que no quiero que se confundan es que aparentemente parece que la señal azul adelanta, pero no, porque como es tiempo, no está adelantando, está atrasada porque está apareciendo luego. Sí, eso quiero que quede claro. Bueno, eso sería en cuanto a la parte de las gráficas, ¿no? Igual les va a subir. Vamos a continuar, les voy a compartir la siguiente parte. Eso sería en cuanto a las señales básicas, ¿no? Pues como señales básicas tenemos algunas, entre ellas lo que son la señal paso y la señal impulso, que son las más importantes, ¿no? Ahora vamos a estudiar lo que son las señales, propiedades de estas señales, ¿no? Porque hasta ahora solo hemos visto la señal desde un punto de vista de gráfica, pero ahora yo quiero operar las señales, quiero ver si es que se pueden sumar, quiero ver si se pueden multiplicar, si se pueden integrar, etcétera. Eso vamos a ver a continuación. Ya les comparto. A ver, esto es operaciones, propiedades de las señales. Listo, déjenme ver aquí. Ya les comparto. Denme solo un minutito. Pues ya les comparto, ¿ya? Un segundo. Listo. Listo. Me confirman si ve la diapositiva, ¿sí, no es cierto?
¿Sí le ven? Sí, ¿Me Inge, sí confirman? se ve. Ya. Ahora, ya hemos visto las señales, hemos visto qué tipo de señales básicas, ¿no? Porque son las que más se suelen utilizar para el manejo la parte del manejo de lo que son los diferentes tipos de operaciones y propiedades que podemos tener con las señales, ¿no? Ahora, dentro de estas propiedades, tenemos algunas operaciones, y entre ellas lo que es la parte de la suma. Por ejemplo, aquí tenemos una suma de dos señales. En este caso, por ejemplo, sean las señales continuas, ¿no? Estas señales continuas pueden ser de varias formas. En este caso, x1 y x2. Cuando yo defino señales continuas, eso no quiere decir que la señal continua tiene que ser continua en todo el rango. Es decir, no todas las funciones son continuas en todo el rango. Es probable que estén definidos siempre dentro de un rango. Es decir, de alguna forma tenemos que quitarnos un poquito la idea de que toda la señal debe ser integrable o derivable en todo el rango. Eso no siempre se cumple, ¿no? No siempre se cumple. Ahora, dentro de esto, esta señal, por ejemplo, la señal que tenemos aquí, x1 de t, es una señal que tiene un tren de pulso, que son trenes de pulso, por ejemplo, negativos, positivos, negativos, positivos, ¿no? Y eventualmente también es una señal que tiene periodicidad, que se va repitiendo cada cierto tiempo. Luego vamos a estudiar lo que es la periodicidad, ¿no? Y además de eso, yo le voy a sumar a una señal, que es una señal tipo triangular. Puede ser un tren de pulsos triangulares, de manera infinita o lo que sea. En este caso vamos a tomar un tramo, ¿no? La función x1 está definido desde -1 a 3. Para el resto de valores de menores a -1 es 0 y mayores a 3 es 0. Y en el caso de x2, en cambio, para valores menores a 0 es 0 y para valores mayores a 4 es 0. Entonces yo voy a sumar esas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí ya tengo la señal x1 y aquí tengo la señal x2. Y tengo la señal x1 más x2. Pues, por ejemplo, para sumar realmente es muy sencillito, ¿no? Es como que nosotros estuviéramos sumando áreas. Sí, porque al final es una sumatoria básicamente puede ser una sumatoria de áreas, ¿no? Lo que tenemos que ir viendo es que si esa área es positiva, si área es negativa, contra qué se suma, contra qué se resta, etcétera, ¿no? La suma obviamente se puede decir una operación que incluye la resta. ¿Por qué? Porque la función puede ser negativa, entonces obviamente la sumatoria va a depender, ¿no es cierto?, de si es que el área es positiva o el área es negativa. O sea, el negativo es cuando está bajo la curva, cuando está bajo el eje el eje de aquí, en el eje X, no es el eje T. Fíjense bien, por ejemplo, vamos en el tramo -1, 0. En el tramo -1, 0 en X2, por ejemplo, vale 0. Ustedes ven aquí en este tramito de -1 a 0, la función x2 vale 0. Pero en el tramo de -1 a 0 de x1, sí tenemos un área, ¿no es cierto? Y esa área es negativa, porque está en el semiplano de abajo, ¿no es cierto? Entonces, si yo sumo, voy a sumar la misma área más 0, me da la misma área. Entonces, en la sumatoria es lo mismo. Ustedes ven, nos resulta muy complejo, ¿no? Si nos vamos al siguiente tramito, en el siguiente tramo, por ejemplo, para sumar para hacer fácil análisis va entre 0 y 1. El siguiente tramo de 0 y 1, por ejemplo, en x2. Aquí sí tengo un área de un triángulo, que vendría a ser, por ejemplo, en la siguiente gráfica de este de aquí, ¿no? Vendría a ser el de acá. Y a ese le voy a sumar un área que también es positiva entre 0 y 1 de x1, que vendría a ser este. Gráficamente vendría a ser esta parte, ¿no? ¿Sí? Nótese igual, para la parte de la suma es muy fácil. En t igual a 0 sería, vale el valor máximo de x1, de x2 es 1, y en t igual a 0 el valor máximo vale 1, entonces obviamente por eso da 2 aquí, ¿no? Pero cuando llego a 1, en x2 vale 0 y en x1 vale 1, por eso aquí es 1, entonces ahí se grafica la señal, ¿no? Como ven, simplemente estoy sumando áreas. Lo que sí debo saber es justo en los valores límite. Sí, ahí tengo que sumarles, a sumar o restar o lo que sea. Ahí tengo que darme cuenta bien, ¿no? Si es positivo, es negativo, hacia dónde va el área y cómo se debería graficar. En el siguiente caso, en el siguiente tramo, perdón, que va desde 1 a 2, igual, en este caso tenemos un área negativa y obviamente desde -1 a 2 también tenemos un área negativa.
como voy a sumarles dos áreas negativas, obviamente se van a sumar negativamente. Sí, por si de alguna forma, ¿no? Pues ahora, simplemente es facilito, mire. Justo en t igual a 1, el valor máximo vale menos 1. Y en t igual a 1, el valor de la función vale 0 en x2, ¿no? Por eso aquí vale menos 1. Ahora, en el siguiente tramo, si ustedes ven, esta área vendría a estar dibujada de esta forma. Y el área, ¿no? Que ya nos quedaría. Pero la siguiente área es la que se modifica. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes se fijan en x1, el valor máximo vale menos 1. Y en x2 el valor máximo también vale menos 1. Entonces, al final, en t igual a 2, vale menos 2. Y me quedaría graficada esta parte triangular, ¿no? Si como ven, básicamente estoy sumando varios. Lo que sí deben tener cuidado es que estén dentro de los mismos tramos. Cuando vayan a sumar, siempre traten de ponerse el eje en la misma posición, para que de alguna forma resulte más sencillito la parte de la suma, ¿no? Porque si no le ponen ahí, pueden tender a confundirse y hacer mala sumatoria. Sí, hacer mala sumatoria. Ahora, sigamos aquí, ¿no? En el siguiente tramito, en cambio va de 2 a 3. Aquí el área es positiva, pero resulta que en el tramito de 2 a 3 en x2, el área es negativa. Entonces ahí sí se van a restar. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Facilito. Justo en t igual a 2, justo en este valor de t igual a 2, en x1 vale 1 y en x2 vale menos 1. 1 menos 1, 0. Entonces justo ahí vale 0. Por eso empieza el valor en 0. En x1 más x2 también empieza en 0. Para el siguiente valor, bueno, ahí va a ser 1 y va a ir creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta t igual a 3. En t igual a 3, x1 vale 1 y en t igual a 3, x2 vale 0. Por ende, el x1 más x2 va a valer 1 y el área vendría a ser ese triángulo que vemos ahí. ¿Sí? Y finalmente, de 3 hacia adelante en x1 vale 0 y de 3 a 4 tiene un valor ese valor que vemos aquí triangular en x2, ¿no? Simplemente sumamos el valor triangular que tiene aquí o la forma triangular que tiene ahí más 0, entonces me queda la misma forma triangular. Es la forma como debemos ir sumando, ¿no? Obviamente, en algunos casos la función puede ser más compleja, podemos sumar dos señales que realmente no sean, por ejemplo, este caso es facilito porque la amplitud vale 1, pero en algunos casos puede valer 2, 5, 1, 5, y a lo mejor en algunos casos también la pendiente no necesariamente es justo simétrica, es decir, no tiene la pendiente de 45 grados. O sea, ahí resulta a veces incómodo, pero tampoco es que resulte complejo, ¿no? Ahora, no solamente puedo sumar, también puedo multiplicar. Entonces, imagínense aquí va a ser una multiplicación. La misma función, ¿no? x1 por x2. Entonces voy a hacer la multiplicación. La misma señal. Tengo la señal que tiene en una entrada, bueno, son algunos pasitos, una función tipo pulso y tengo una función tipo triangular, ¿sí? En x1 y x2. Y vamos a multiplicar, ¿no? La multiplicación resulta un poquito, de pronto, es más sencilla dependiendo de la forma de la señal, ¿no? Pero, por ejemplo, algo interesante. Si la señal vale 0, la multiplicación es súper sencilla. Al igual que cuando la señal vale 1. Cuando la señal ya tiene otros valores o se multiplica entre señales triangulares, ahí de pronto puede confundir, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, entre el tramito de menos 1 a 0, tanto x1 como x2 se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque la función de x2 vale 0. Entonces, por lo que multipliquen, la multiplicación de un número por 0 es 0, ¿no? Entonces, no importa por el valor que se multiplique. En ese tramo, x1 por x2 se vuelve 0. En el siguiente tramito de 0 a 1, esa función vale 1 en todo el tramo. Es decir, va a quedar la siguiente función, porque 1 multiplicado por la función queda la función. Entonces, en ese tramo, justo queda esta parte triangular, ¿no? Porque estoy multiplicando por 1. En el siguiente tramito que va de 1 a 2, igual, entonces el tramo vale 1, mire. Perdón, vale menos 1, ¿no? Pero resulta que la función de abajo también es negativa. Pues si multiplico esas dos señales, negativa por negativa, se vuelve positiva. Entonces la señal de abajo se vuelve positiva. Y básicamente es como que le subiéramos tipo espejo hacia arriba, ¿no? Entonces esta parte de aquí, esta señal que le voy a subrayar aquí, al ser multiplicada por menos 1 y abajo también ser menos 1,
se vuelve positivo. Entonces me queda hacia arriba, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el siguiente tramo de 2 a 3. En el siguiente tramo de 2 a 3 la amplitud vale 1, ¿sí? No hay problema, pero la función de abajo en cambio es negativa porque está en la parte de abajo. Entonces positivo con negativo se va a quedar negativo, ¿no? Y como es por 1, se va a quedar la misma función. La misma función que tenemos en el tramo de 2 a 3. Y finalmente, en x1 a partir de 3 vale 0. Entonces, independientemente por qué multiplique, también se vuelve 0, ¿no? ¿Sí? Esa sería la parte de la multiplicación. Sí, la parte de la multiplicación. Entonces, como ven, realmente lo que hay que tener bastante cuidado es contra cuánto multiplican, porque si multiplican contra 1.5 ya no basta el valor de menos 1, tendrán que ir cambiando los valores, ¿no? De pronto eso puede representar una complejidad. Y también que no siempre la función está definida ambas en el mismo tramo. Entonces, por ejemplo, la función x1 está entre menos 1 y 3, para el resto de valores de 0, pero la función x2 está entre 0 y 4, para el resto de valores vale 0. Entonces, la suma y la multiplicación suelen ser ya diferentes, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Ahora, otra operación que también es muy común, por ejemplo, la integral, que bueno, puede ir desde menos de infinito a infinito, o bueno, desde menos infinito hasta el valor de la función, ¿no? Y esta función, nosotros tenemos que irle integrando. Ahí tenemos que acordarnos de algunas cositas, por ejemplo, la integral de una constante, la integral de una pendiente, que eso suele ser lo más común, ¿no? Ustedes van a integrar una constante, su integral se vuelve una recta. Ustedes van a integrar una ecuación de una recta, se vuelve una cuadrática, y una cuadrática sucesivamente va cambiando, aumentando su potencia, ¿no? Todo va a depender cómo se define la función. Pero como ustedes están notando aquí, lo que estamos haciendo es un análisis de las señales, pero desde el punto de vista gráfico. Es decir, aquí normalmente inicialmente vamos a trabajar con señales desde el punto de vista gráfico. Sí, eso resulta muy, muy interesante. Ahora, vamos a hacer la integral. Entonces, la integral resulta ser muy interesante. Entonces, fijarse bien. Entonces, vamos viéndole, ¿ya? Vamos a ir del tramo de menos 1 a 1. En el tramo de menos 1 a 1, la función en azul, la función x de t, es constante. Sí, es constante. Como es constante, obviamente su integral va a ser una línea recta, ¿no es cierto? Como ven aquí en el tramo de 1 a 0, la integral es una recta con pendiente. La pendiente va a ser básicamente la línea, la constante, ¿no es cierto? ¿Cuál sería esa la pendiente? La constante, porque siempre si C, la integral va a ser C por T. Entonces viene a ser la pendiente, la constante, en este caso, de 1, ¿no? Ahora, a partir de 0 a 1, vuelvo a hacerle acá. Ahí tenemos una función de una recta con un cierto grado de pendiente, ¿no? Entonces la función va a ser un AT más un B puede ser inicialmente, ¿no? Y si yo le integro, esa función se va a convertir en una cuadrática. Entonces el crecimiento de la integral debería ser también cuadrática, va apareciendo de forma cuadrática, ¿sí? Y de paso, como la pendiente es positiva, va a ir creciendo positivamente. Ahora, fijarse bien, eh, esta parte es la más importante, entre 1 y 2. Entre 1 y 2 resulta que la función es una pendiente decreciente, pero es positiva, es decir, la función x de t es positiva. Lo que es negativo es la pendiente. Eso quiere decir que igual, al ser una función de una recta, su integral es una cuadrática, ¿sí? Pero esta señal cuadrática de alguna forma sigue habiendo un crecimiento, pero cada vez se va reduciendo. Es decir, no crece tan rápido como el tramo de 0 a 1, pero básicamente porque está en la parte positiva. Esa función está en la parte positiva. Va a llegar un punto en que, por ejemplo, si hiciera 0, en que la función de abajo va a quedar así, constante. ¿Por qué? Porque la integral es la sumatoria de las áreas. Si ya ya no existe pendiente, algún rato se va a quedar en 0. Es decir, si por ejemplo dijéramos que a partir de 2 esto es constante, si a partir de 2 fuera constante, la integral va a llegar a un punto y se va a quedar constante, ¿no? Esa básicamente es la idea. Pero de 1 a 2 existe una pendiente igual cuadrática
que va creciendo, pero cada vez mucho más lento respecto a 0,1, que va más rápido. ¿Por qué? Porque ahí la pendiente era positiva. Acá la pendiente es negativa, pero el x de t es positivo. Pero resulta interesante, por ejemplo, de 2 a 3. De 2 a 3 pasa algo interesante. Ustedes se fijan, de 2 a 3, la pendiente es positiva, pero la función es negativa. Entonces eso quiere decir que va a haber un decrecimiento porque esa es negativo. Es decir, el hecho de que esta función sea negativa, su integral también tiene que ir decreciendo, como vemos aquí, ¿no? Entre 2 y 3 va decreciendo, hay un punto de inflexión ahí. Básicamente por el cambio de pendiente, y más todo porque es negativa la función. Lo que quiero que vean es desde el punto de vista gráfico. Al ser la función negativa, la integral va a ir decreciendo. Pero en cambio en el tramo de 1 y 2 la función es positiva, a pesar que la pendiente sea negativa. Sigue decreciendo, pero muy lentamente hasta volverse constante. Pero en el cambio de 2 a 3, la función, a pesar de que tiene pendiente positiva, la función es negativa porque está debajo de la recta de t, ¿no? Debajo del eje t. Por eso hay el decrecimiento de 2 a 3. Ahora, de 3 a 4, en cambio, hay un crecimiento positivo, por eso crece, ¿no? De 3 a 4, y obviamente en el siguiente tramo también sigue creciendo, ¿no? Entonces, de 3 a 4 hay un crecimiento, y luego obviamente aquí también sigue habiendo un crecimiento de 4 a 5, ¿no? Pero al final, si se quedara la función, por ejemplo, ahí y se mantuviera en 0, esta función se quedaría constante, porque no hay ni crecimiento ni decrecimiento de la función. Sí, eso quiero que quede claro. Normalmente, para que haya decrecimiento del integral, tiene que ser la función x de t negativa. Y para que haya crecimiento de la integral, tiene que ser la función positiva. ¿Sí? La pendiente lo que va a hacer es qué tan rápido cae o qué tan rápido crece. Pero si algún rato se vuelve constante el x de t, la integral también se mantendría de una forma constante, o sea, constante en 0 me refiero, ¿no? Si llega a ser 0, ya no existe sumatoria de integral y se queda constante la integral, ¿sí? Eso sí que cuando hagamos ejercicio ahí va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Pero como ven, esa es la forma gráfica. Sí, todo lo que estamos viendo aquí es una forma de representación gráfica de hacer operaciones, ¿no? Otra operación que también suele ser muy común es la operación de escalamiento en magnitud. Pues, por ejemplo, si yo tengo una función, una función x de t cualquiera, puede ser una rampa, puede ser una paz o lo que sea. En el momento que yo multiplique por un valor de una constante, yo puedo amplificar o puedo atenuar. ¿Cuándo amplifico? Cuando el valor de k es mayor a 1. ¿Cuándo atenúo? Cuando el valor de k vale entre 0 y 1, por ejemplo, en este caso, ¿no? X de t, k, e, t menos 1, ¿sí? Es decir, esta señal se encuentra atrasada, ¿no? ¿Sí? Respecto a una función que está inicial, que es kx de t. Pero bueno, la idea es que cada vez que yo varíe k, si ven el crecimiento de x de t, por ejemplo, para k de 0,1, que es azul, el crecimiento es muy lento, pero para k igual a 3, miren, este ya está, para 3 ya está cerca de 20 y algo, 22. Entonces ahí estoy amplificando, porque el k ahí vale 3, pero para k menores a 1 se puede ir atenuando, ¿no? Lo que sí quiero que entiendan claro es la forma de describir la atenuación y amplificación. Pues si ven, se llama atenuar o se llama amplificar. O bien una señal crece o decrece, pero el crecimiento se le llama amplificación y al decrecimiento se le llama atenuación. Entonces es un escalamiento en magnitud. Pero fijarás en dónde está el valor de K. El valor de K está afuera del X de T. Y eso les digo por lo siguiente. Ahora, en cambio, hacemos un escalamiento en tiempo. Existe una operación que digo, bueno, yo quiero escalar en tiempo y quiero saber cómo es el escalamiento en tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace un escalamiento en tiempo? Básicamente, en vez de poner el t solito, le multiplico por una constante. Pero esta constante puede ser mayor a 0 o esta constante puede ser menor a 0, ¿no? Perdón, menor a 1. Sí, aquí está mal, aquí es mayor a 1, ¿no? Aquí mayor a 1. Mayor a 1 y puede ser menor a 1, entre 0 y 1, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Ahora, cuando se dice que es mayor a 1, dice que el eje se ha contraído. Y cuando esté entre 0 y 1, se dice que el eje se ha expandido, ¿no? Esa sería la idea. Vamos a ir viendo eso. Explicar así bien, esta señal x de t es una función
que entre 0 y 1 es la pendiente t, y la pendiente valdría 1, ¿no? Luego se mantiene constante entre 1 y 2. Esto puede ser segundos, minutos, lo que vas a decir es que es segundo, ¿ya? Y entre 1 y 2 es constante, vale 1. Entre 2 y 3, en cambio, es t menos 3. Bueno, la pendiente vale 1, pero el cruce por x vale menos 3. Y normalmente así es la función, en x de t. ¿Qué pasaría ahora si es x de 2t? En este caso, ¿no? Aquí le estoy haciendo x de 2t. Como es mayor a 1, se está contrayendo, mire. Normalmente la función original va hasta 3. La función contraída 2t va hasta 1.5. Y eso básicamente es porque lo que yo quiero es ver que coincidan los mismos valores en t. Pues, por ejemplo, digo, a ver, este x de t, por ejemplo, en 1, ¿no? En 1, aquí es 1. Pues yo quisiera saber cuánto valdría en 1. Pues, por ejemplo, aquí para que me dé t igual a 1, es decir, voy a poner eh, 0.5, ya ven. O hagámosle mejor en 2 para que sea más fácil. Digamos, yo quisiera saber el valor en 2, cuánto equivale cuando yo le contraigo. Pues lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Pongo 2 es igual a 2t. Si ustedes despejan el t, les va a quedar 2 sobre 2, que les va a quedar 1, ¿no? 2 sobre 2, les va a quedar 1. Igual a 1, ¿no? Entonces, justo resulta que para saber el valor, en la función original debe valer 2. Justo aquí para graficar ese valor, ¿no? Digamos de 2, para saber que aquí vale 1. Lo que está pasando es que en 2 yo reemplazo, pongo 2 igual a 2t. Pero resulta que en la función de 2t, eso coincide en 1. Entonces ven aquí, por eso se grafica en 1 este valor, ¿no? Y lo mismo va a pasar en todo el tramo. Por ejemplo, ¿qué pasaría ahora si es que digo en 3? Si ustedes ven en 3, yo digo, bueno, 3 es igual, menos chiquito. Yo le hago en el otro tramo, ¿no? Por ejemplo, 3 es igual, bueno, se lo voy a dar. Hagámosle en el otro tramito. Entonces veamos, por ejemplo, yo quiero hacer la misma gráfica, ¿no? Subir la gráfica no cambia. Va a ser la misma gráfica, lo que estoy cambiando es el tiempo. Imaginen, bueno, hagámosle en uno mismo, ¿ya? Yo quiero ir graficando, digo, bueno, la señal empieza en 0, tanto para x de t como para 2t empieza en 0. Empieza en 0 y empieza en 0, ¿no? Hasta ahí no hay lío. Empieza en 0 y empieza en 0. Ahora quiero saber en 0, en 1, ¿cuánto equivale en x de 2t? Entonces simplemente, ¿qué hago? Pongo 1 es igual a 2t. Entonces t se vuelve medio o 0.5. Medio. Entonces, para que sea la misma figura, justo en 0.5 es donde se va a graficar esa rampa. En x de t llegaba hasta 1, pero en x de 2t llega a 0.5. Entonces, ¿qué es lo que se hace primerito? Donde encuentro en t, se le pone 2t, mire. Acá, t menos 3, 2t menos 3. ¿Sí? Ahora voy al siguiente tramo. Digo, el siguiente tramo vale 1. Yo sé que en x de t vale 1 de 1 a 2. Pero en x de 2t, ¿hasta dónde irá? Facilito, le ponen 2 es igual a 2t. Despejan y t vale igual a 1. Entonces, en el caso de x de t, en 2 segundos valía 1. Acá donde vale 1, ¿dónde vale el valor de 1 de amplitud? En 1. Entonces grafico en 1, ¿no? Por eso viene hasta aquí. Ahora, en el siguiente tramo es lo mismo. La gráfica va a quedar igualito, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde tiene que ir? Acá en la función va hasta 3. Cuando es x de t va hasta 3, pero en x de 2t, ¿hasta dónde irá? Facilito, le ponen 3 es igual a 2t. Despeja. Entonces, ¿en qué valor valdrá el valor máximo de la función en azul? En 3. Y acá valdría en 1.5. Con eso yo ya sé hasta qué tramos va. La amplitud no cambia, es decir, la amplitud de la función es igual, miren. Va hasta 1 y va hasta menos 1. Lo que cambia es el tiempo. Cuando la parte del multiplicador del tiempo es mayor a 1, se contrae. Si vieron, la función original va de 0 a 3, pues la función contraída va de 0 a 1.5. Sí, como digo, es fácil encontrar esos puntos, ¿no? En el caso opuesto, en cambio, que yo quisiera amplificar, perdón, bueno, sí, al final el uno contrae y el otro expande, ¿no? Cuando es menor a 1, se expande. Y acá pasa lo mismo, ¿no? La gráfica no va a cambiar. Si la gráfica en la forma no cambia, lo que cambia es el movimiento en el tiempo.
Pues, ¿qué es lo que se hace inicialmente? Es la misma gráfica, donde encuentren t, le ponen el 1/3. En vez de que esté por t, va a estar 1/3 de t. Acá igual en 1/3 de t. Lo que hay que encontrar son los puntos. Por ejemplo, en el de arriba. En el de arriba, en un segundo, vale 1. Y en el de abajo vamos a ver en qué valor de tiempo vale 1. O simplemente le van igualando, ¿no? 1 es igual a 1/3 de t. Entonces t es igual a 3. Coincide, 3 vale 1, ¿no? No se olviden, este 1 viene de x de t. Y el que calculan es el que va a tener en ese valor de un segundo. Aquí en cambio va a ser en 3. En 3 va a tener el valor de 1. Entonces en el siguiente punto, ya ver, esto va a valer 1 hasta dónde. En el x de t, 1 vale en 2 segundos, pero en el otro, ¿cuánto valdrá? 1/3 de t. 1/3 de t. Despejan t, en t igual a 6. Entonces en x1, en 2 segundos vale 1, pero en el x de 1/3 de t valen 6. Se grafica hasta 6. Y el último tramo. En 3, ¿no es cierto? Aquí dice, bueno, yo quiero saber la gráfica hasta dónde va. En el x de t va hasta 3, pero en el x de 1/3, ¿dónde será ese valor? T igual a 9. Gráfica en 9, ¿no? Y así se van encontrando los puntos. Como digo, la gráfica no cambia. Lo que cambia es que yo de alguna forma le hago como acordeón. O bien le hago que se contraiga, o bien le hago que se amplíe, que se expanda, ¿no? Se expande o se contrae. Todo va a depender del factor que multipliquemos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en un deber les pongo sumen las siguientes funciones. La función tal y pack, una función, les doy una función, pero les pido que le cambien, le amplíen o de alguna forma le contraigan o le amplíen el tiempo, ¿no? Entonces, ahí tienen que ir viendo cómo va cambiando eso. Pero va a depender básicamente del ejercicio, ¿no? Eso sería en cuanto a la operación de expandir el tiempo. Ahora, la parte más importante. Normalmente esto de expandir el tiempo en alguna aplicación real realmente no lo he visto mucho, ¿no? Pero eventualmente puede haber, yo que sé, a lo mejor si es que quisiera hacer el análisis de la voz de alguien y lo que estoy haciendo es a lo mejor dándole más tiempo para ver cómo se vería, a lo mejor hablando más rápido, más lento. Eventualmente podría hacer eso, ¿no? Sí. No sé, porque la amplitud en cambio sería para lo que es el escalamiento en amplitud. En un audio, por ejemplo, es para escuchar a mayor volumen, pero la variación aquí de tiempo a lo mejor puede ser para escuchar más rápido o más lento algo, ¿no? Ahora, la parte del desplazamiento es la parte más importante, porque todos los análisis que vamos a hacer son a partir del desplazamiento. Entonces vamos viendo aquí. Imagínense en esta señal, ¿no? Esta señal x de t. En la gráfica que les dice era una señal de seno. ¿Se acuerdan el seno que hicimos para saber esto de adelanto o atraso? Pues resulta que, ¿qué pasaría si yo le pongo un valor de tiempo, sea en adelanto o sea en atraso? Si el tau es mayor a 0, se dice que está en adelanto. Si el tau es menor a 0, se dice que está en atraso. ¿Sí? Pues eso lo habíamos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Ahora, esta señal de aquí, vamos a preguntar a alguien, ¿no? A ver, preguntemos a alguien. Juan Diego Montenegro, Juan Diego, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, una consulta. ¿La señal en rojo está en adelanto o en atraso respecto a la señal en azul? En adelanto. Está en adelanto, ¿no es cierto? Porque aparece antes. En este caso lo que hicimos es movernos hacia la izquierda un valor 1, que puede ser un segundo, un minuto, una hora, lo que sea, ¿no? Pero me moví un valor. Entonces está apareciendo antes, está en adelanto, ¿no? Está en adelanto cuando yo sumo algo. Yo sumo un valor de tiempo. Sí está claro eso, ¿no? Ahora vamos al siguiente. En cambio aquí, mira, aquí en cambio me estoy desplazando dos valores hacia la izquierda. Pero cuando yo me desplazo hacia la izquierda, va con el signo menos. Y cuando algo tiene signo menos respecto a la señal original, está en atraso, porque aparece luego. La señal normal aparece en un tiempo de t-1, pero la señal atrasada aparece en t1. Es como que esto, digamos, esto fuera 10 para las 6, esto fuera las 6, y esto fuera 6 y 10. La señal en azul aparece 10 para las 6, pero la señal en verde aparece 6 y 10. Entonces, la verde respecto al azul está atrasada. En este caso, podrían ser 20 minutos. ¿Sí? Eso quiero que quede bien, bien claro.
No sé si está clara esa parte, si estamos... ¿Me escuchan? Creo que se me desconectó. Sí, 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 lo escucho. Ya, bueno, seguimos, ¿no? Entonces, aparte quiero que quede claro, ¿no? Que la par cuando es menos está en atraso y cuando es más en adelante. Pero gráficamente quiero que entiendan esa parte porque es la parte más importante, ¿no? Sí, bueno, sigamos. Nos vamos viendo, ¿no? Entonces, miren, atrás o adelante. Esto creo que ya quedó un poquito más, ya más claro con la parte de las gráficas, ¿no? Ahora, yo también podría hacer lo siguiente. Yo podría sacar derivadas. Yo podría sacar derivadas de las señales, ¿no? Y resulta interesante la derivada de la señal porque aparentemente cuando estudiaron ustedes no se podía sacar derivadas si la función no era de alguna forma continua. Y de paso continua suave, ¿no es cierto? Es decir, que no exista discontinuidad. Pero eventualmente se puede sacar. De pronto para análisis. En la parte práctica a lo mejor no se puede encontrar, pero sí se puede hacer análisis matemático respecto al tipo de señales, ¿no? Entonces vamos a sacar la derivada de esa señal. Bueno, la derivada ya está, para que le vean, está dada por esta señal, ¿no? La derivada viene dada por esa señal. Nos vamos a ir analizando. Entonces fijémonos bien. Para sacar la derivada, la señal debe ser continua o al menos definida continua por partes. No importa que existan discontinuidades. En esta señal x de t existen algunas discontinuidades, ¿no? En esta señal x de t, por ejemplo, en valor aquí existe discontinuidad, aquí también y acá también. Nos tenemos algunas discontinuidades, ¿no? Que les vamos a ir analizando. Bueno, y al final también tenemos una en 3. Entonces tenemos discontinuidades. Ahora, vamos analizando. Vamos a sacar la derivada. Entonces, vamos desde el tramo menos 1, 0. En el tramo menos 1, 0, obviamente yo tengo una señal dependiente negativa, ¿sí? Es una señal dependiente negativa en ese tramito. Si yo le saco la derivada, obviamente la derivada de una pendiente negativa es la constante. En este caso la constante sería negativa. Como la pendiente vale menos 1, entre menos 1 y 0, el valor sería la constante de menos 1, ¿no? Bueno, no hay problema. ¿Dónde viene el problema realmente cuando ya empieza a haber esas discontinuidades? Pues fijarás bien, la señal x de t baja de menos 1, desde 0 hasta menos 1, ¿no? Y luego cambia bruscamente y se va a 1. Ahí existe una discontinuidad. Y esta discontinuidad de alguna forma representa algo que, o sea, matemáticamente no se le puede, perdón, físicamente no se le puede visualizar, pero matemáticamente tenemos una herramienta que era la función delta, por eso tenemos la función delta. Ahora, la función, cuando sacamos derivadas de discontinuidades, sí se puede sacar, ¿no? En este caso, desde el punto de vista de análisis. Fijémonos bien, justo en la menos 1, en x de t menos 1, en el sentido de la amplitud, va de menos 1 a 1. Entonces su amplitud valdría 2, porque va de menos 1 a 1. Y como va para arriba, es positiva. Por eso este tramito, justo en t igual a 0, miren, va un delta que tiene amplitud de 2. Le pongo 2 y le pongo el delta. Pues con eso estoy diciendo que ahí aparece una discontinuidad. Y la derivada de la discontinuidad es la función delta. Porque eso estudiamos en la función paso. ¿Se acuerdan? La función paso era un cambio brusco en 0 que iba a 1. ¿Y cómo se le representaba? Por un delta. Un delta positivo porque iba hacia arriba y de paso de amplitud 1. Pero en cambio aquí es una variación entre menos 1 y 1. La amplitud es 2. Como está en 0, la función es delta, ¿no? Entonces ahí existe una discontinuidad que puede ser derivada y que su derivada sería 2 delta de t. Sería como ver una función paso, ¿no? Imagínense que hubiera una función paso. Algo similar, ¿no? Ahora, la siguiente tramito que va de 0 a 1, en tiempo estamos viendo que decrece de 1 a 0. Estamos viendo que decrece de 1 a 0. La pendiente es negativa. Entonces, si yo saco la derivada de una pendiente negativa, es una constante negativa. En este caso, la pendiente vale menos 1. El tramito de 0 a 1 también sigue valiendo menos 1. Le estoy rayando en rojo, ¿no?
Ahora, justo en ese tramo aparece ¿qué? Otra discontinuidad. Pero esta discontinuidad está decreciendo, miren. Va de 0 a -2. Entonces, ¿cuánto vale la discontinuidad? En amplitud, -2, porque está hacia abajo. Entonces, la gráfica por eso va hacia abajo, ¿no? Y siempre empieza en el eje 0, miren. Todo lo que sean las derivadas, discontinuidades en función de delta, lo que esté en verde, empieza desde 0. Entonces, -2 está correcto, ¿no? Luego delta. Delta porque es la función derivada de una señal paso o de un cambio brusco, ¿no? Y posteriormente, miren, tengo este desfase. ¿Por qué? Porque esa discontinuidad aparece ¿en dónde? En -1. ¿Por qué en -1? Porque está apareciendo posterior en el tiempo, justo lo que estudiaba antes. Por eso quería que quede claro esto del menos. El menos es porque está apareciendo luego. Está en atraso respecto a la señal original. Entonces sería -2 por la amplitud, delta por la derivada de este cambio brusco, como que fuera una señal paso, y el t-1 básicamente porque está apareciendo un tiempo posterior. Por eso sale -1. Entonces la derivada es -2 delta t de -1, ¿no? Porque aparece luego. Luego, ¿qué viene? Otro tramito, miren, otro tramito en tiempo entre 1 y 2, pero ahora con pendiente positiva. Derivada de una pendiente positiva, constante positiva. Entonces, constante positiva de 1 a 2. Y en ese tramito, miren qué pasa. Una otra discontinuidad, que va de -1 a 2 a -1 a 1. Valor de la amplitud, 2. Por ser discontinuidad, delta. Porque ahí estoy sacando la derivada, ¿no? Pero como ese aparece 2 tiempos luego, t-2. Gráficamente representa la flechita en verde. ¿Sí? T-2, ¿por qué? Porque aparece 2 tiempos luego. ¿Sí? Es -2 porque está en atrás. Sí, está en atrás. Entonces, si ven, ahí por eso era importante esto del signo y que aparece luego, ¿no? Después, en el siguiente trámite de 2 a 3 en tiempo, existe un crecimiento positivo derivada de una derivada positiva, de una ecuación, en caso de una recta positiva, es la constante, es positivo, entonces va de 2 a 3 también positivo. Y finalmente aquí decae, miren, de 2 a 3 u otra discontinuidad, que eventualmente puede decir que vaya a cero, ¿no? Por eso aparece esta bajada de aquí en verde, negativa porque va hacia abajo, amplitud 2, por eso está -2, delta porque viene de la derivada de ese cambio de discontinuidad. Como aparece 3 tiempos luego, t-3. Esta señal delta aparece 3 tiempos luego, por eso es t-3, ¿no? Y estaría en atraso. Y así es como nosotros vamos sacando las derivadas de las funciones, ¿sí? En este caso con discontinuidad. Entonces tenemos la derivada y de pronto van a aparecer estos impulsos, nuestros impulsos porque son los cambios bruscos de la función, porque existen discontinuidades. Las derivadas de las discontinuidades son los impulsos, que pueden aparecer antes o después, ¿no? No necesariamente aparecen en atraso, también pueden aparecer en adelanto. Todo va a depender de donde esté, ¿no? Lo que tienen que ver es si es positivo, si es negativo y cuánto está adelantado o atrasado y qué amplitud tiene, ¿no? Eso es lo importante. Sí, no sé si hasta ahí alguna pregunta, no sé si está claro. ¿Alguien que tenga alguna duda? Brian, Cando, Brian, ¿me escuchas? Sí, profe, sí está claro. Sí está claro el de que el delta vendría a ser la derivada de esos cambios de discontinuidad, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Eso sería en cuanto a la parte de operaciones, ¿no? Y obviamente también vamos a tener algunas propiedades. Sí, tenemos algunas propiedades. Una propiedad es la simetría. Eso ya lo estudiamos antes, ¿no? La parte de la simetría. La simetría par y la simetría impar. La simetría par, para que no se olvide, sea más fácil siempre, acuérdense de la señal coseno, que es así. Entonces, todo lo que se parezca a una señal coseno tiene simetría par. Entonces, eso es directamente, ¿no? Entonces, ¿qué debe cumplir la simetría par? Que x de t es igual a x de menos t. Por ejemplo, aquí esta función es de simetría par. Sí, porque tiene la forma de la senoidal. Y si, por ejemplo, sacan, yo que sé, bueno, x de 0,5 es igual a x de menos 0,5. Y se ve claramente en la gráfica, ¿no? O x de 1 es igual a x de menos 1. Miren. Ven aquí x de 1 es igual a x de menos 1. Entonces eso se cumple, ¿no? Entonces yo normalmente lo que hago es visualizar como que fuera una señal
cosenoidal. Simetría pares para funciones cosenoidales, ¿no? Y si se parece, sea que se parezcan en funciones triangulares, de impulsos, lo que sea, si tiene la forma, es decir, no la forma así de seno, sino que empieza en cero y se ha distribuido de forma simétrica tanto a la parte izquierda como a derecha, entonces dice que es una función par. La función que a veces es más complicada de visualizar es la función impar, pero igual aquí no hay lío, ¿no? Acuérdense siempre de que la función impar se parece a un cero. Si se parece a un seno, esa función es impar y tiene simetría impar, ¿no? Bueno, es una señal continua. ¿Qué debe cumplirse? Lo siguiente, que x de t es igual a menos x de menos t. Y este menos t, bueno, no le había puesto aquí, pero vamos a ver qué hace ese menos, ¿no? Entonces, imagínense, aquí ahora aparece un signo cambiado en el tiempo. Nosotros solo habíamos visto que amplifica, perdón, que o bien de alguna forma le expande o le contrae al tiempo. Pero ¿qué pasa si le multiplico por un número negativo? Por ejemplo, un menos 5t. Ese menos va a ser algo sobre el tiempo, ¿no? Ya vamos a verle más adelante. Entonces, imaginemos esta función. Voy a ver si esta función es impar. Y se le puede ver fácilmente, ¿no? Lo primero que voy a hacer es averiguarme voy a hacer este primer cosito, ¿no? Voy a sacar x de menos t. Para que le vean x de menos t, aquí está, eso sería x de menos t. ¿Cómo se saca? De la siguiente forma. Esto es como un espejo, pero normalmente para mí, desde el punto de vista más práctico, para que puedan ver, imagínense que esto es una forma, está en 3 dimensiones, y es que, como que fuera un alambre, imagínense que lo que está en azul es un alambre. Y ustedes de alguna forma pudieran, justo en el eje de t igual a 0, hacerle rotar. Se voy a hacerle rotar a estos 180. Deciden hacerle rotar en el eje 180. Entonces, lo que está aquí en azul se pasa para acá, y lo que está acá se pasa para el otro lado, ¿no? Para el otro lado. No me está dejando escribir. Bueno, se pasa para el otro lado, ¿no? Entonces, ustedes ven en el gráfico que está en rojo, lo que estaba en azul, en la parte derecha, de entre 0 y 2, se pasó entre menos 2 y 0. No sé si le ven ahí, se pasó entre menos 2 y 0. Ya, se pasó entre menos 2 y 0, ¿no? Pues, como les digo, a veces es más fácil verle como que yo desde arriba le rotar. Y hago que el 2 se vuelva menos 2 y el menos 2 se vuelva 2. Esta parte en azul, ustedes ven aquí que está en la parte derecha, se va a la parte izquierda. Y lo que está en azul, acá en la parte izquierda, se va hacia la derecha, ¿no? Pero el signo se mantiene, es decir, lo de arriba que está positivo, se va a la izquierda positivo. Lo de abajo que está negativo, se va a la derecha negativo. Entonces, como que yo desde arriba le pudiera hacer rotar y como que fuera un espejo, como que le moviera, le hago rotar 180 grados, ¿no es cierto? Sí, entonces esa es más o menos la idea. Entonces ya tengo x de menos t. Ahora le voy a cambiar de signo. Entonces, cuando yo les diga que una función le cambio de signo en el tiempo, lo que estoy haciendo es como que le hiciera un espejo, le hago rotar sobre el eje de arriba, ¿no? Y le muevo, lo que está a la izquierda se pasa a la derecha, lo que está a la derecha se pasa a la izquierda. Eso sería x de menos t. Ahora le voy a cambiar de signo. Para cambiarle de signo, básicamente es facilito. ¿Cómo se cambia? Miren, lo que está aquí positivo se va a cambiar a negativo. Y lo que está negativo se va a hacer positivo. Y ahora resulta que el menos x de menos t se parece a la señal original, al x de t, ¿no? Es una forma de comprobar que la función tiene simetría impar. Sí, esa es una forma interesante de ver si la simetría es impar, ¿no? Pero como les digo, la forma más fácil de ver eso es que se parezca a la función seno, ¿no? Pero de pronto nos pidan algún tipo yo quiero que, por ejemplo, demuestren que esta función es impar. Pues la hacen de esta forma. Le grafican a la señal, le sacan el x de menos t, le vuelven a hacer negativa, y si es que se parece al original, es simetría impar, ¿no? Pero puede darse el caso a veces de que la señal no tenga ni simetría par, ni simetría impar. Pero resulta que una señal de esta naturaleza sí puede ser separada su parte par de su parte impar. Es decir, todas estas señales que no tienen simetría están compuestas por una parte impar y una parte par. ¿Cómo se puede sacar? De la siguiente forma. Entonces, una función que no tiene simetría par ni simetría impar
puede ser separada en dos partes. Puede sacar su parte impar y su parte par. ¿Cómo se hace? Facilito. Para sacar la parte par, un medio de la función original más la función cambiado el signo en el tiempo. Con eso sacan la parte par. Y para sacar la parte impar, un medio de x de t menos x de menos t. Si ustedes suman ambas funciones, les va a dar la función original. Eso para comprobar que sacaron bien la parte impar de la parte par. Y vamos a hacer más adelante más ejercicios de esto, pero esta propiedad suele utilizarse bastante para hacer muchas demostraciones. Entonces, a veces hay funciones que no tienen simetría, ¿no? Y cuando no tienen simetría, básicamente lo que hacemos es, de pronto podemos separar una parte par de una parte impar, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta ahora, como ustedes ven, todo desde el punto de vista gráfico. Lo que sí quiero que se queden es esto de atrasos, adelantos, de que yo puedo de alguna forma contraer o expandir el tiempo, de que yo puedo cambiar el signo del tiempo, entonces voy moviendo las gráficas, de que puedo hacer amplificaciones, de que puedo sumar, de que puedo multiplicar, de que puedo integrar, de que puedo derivar funciones que son discontinuas o que tienen discontinuidad en ciertos puntos, ¿no? Es básicamente operaciones desde el punto de vista de señales, porque así vamos a ver, o sea, vamos a ver gráficamente, ¿no? Luego ya haremos matemáticamente y haremos análisis, más todo viendo simetrías, viendo periodicidad, porque muchas señales son periódicas. Entonces yo no hago un análisis en todo el tiempo, sino que puedo tomar tramos para saber el comportamiento global de estas señales, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, por hoy quedaríamos hasta ahí, que ya estamos con el tiempo, y nos veríamos la siguiente clase, ¿no? Que pasen bien y nos veríamos la siguiente clase. Hasta luego. Entonces, luego. Hasta luego, que estén bien.